Y para el análisis invitamos hoy a Ricardo Patiño, actual ministro de Defensa, ex canciller y también miembro del Buró del Movimiento Alianza País. Bienvenido. Muchas gracias, Rolando. Encantado de estar aquí con Telesur. Una señal de comunicación fundamental para nuestra América Latina. En buena hora que tengamos alternativas a otros medios de comunicación que siempre miran las cosas de manera distinta. Qué bueno. Así es que listo para contestar tus preguntas, tus inquietudes y yo para contar lo que hacemos en el Ecuador. Gracias, ministro, por acompañarnos. Y recientemente hablábamos ahora en el micro introductorio acerca de Donald Trump, y en la campaña presidencial en Ecuador parece que Trump tiene sus émulos por acá. Decía uno de los candidatos a la presidencia que en Ecuador, primero para los ecuatorianos, segundo para los ecuatorianos, tercero para los ecuatorianos y nunca más Venezuela y Cuba en Ecuador. ¿Cuál es su lectura? A ver, ahí hay un problema porque alguna gente con la idea, este trabajo político que se ha hecho tanto en el mundo, de que la globalización es un espacio en el que hay que meterse a toda costa y sin preocuparse de qué consecuencias se pueden tener, hay alguna gente que está insistiendo en que hay que firmar tratados de libre comercio con Dios y el diablo, con todo el mundo. Y entonces muchos de los candidatos que están a la presidencia del Ecuador dicen, vamos a firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Porque antes Estados Unidos planteaba los tratados de libre comercio, ahora el presidente Trump les va a decir, ¿sabe qué? No, yo no quiero tratados de libre comercio, yo quiero proteccionismo. Se dice que, bueno, que han quedado huérfanas las derechas en Latinoamérica que tenían esa proyección pensando siempre en Estados Unidos. Por supuesto, han quedado absolutamente sin piso. Y es posible que queden también en otros momentos sin piso en otras regiones del mundo. Porque hay momentos, el problema es que la gente no entiende que en economía, y particularmente en economía mundial, hay etapas. Y en distintas etapas uno tiene que decidir, tiene que tomar sus decisiones en función de los intereses de la sociedad a la que representa. De ahí la enorme importancia de la palabra soberanía. Nosotros juzgar por nosotros mismos y analizar lo que a nosotros nos conviene como país. Por supuesto, no somos autárquicos y tenemos que ver en qué contexto del mundo estamos. Pero en ese contexto mundial tenemos que decidir qué hacemos. Nosotros nos demoramos mucho tiempo en firmar un acuerdo comercial, que no es de libre comercio, pero es un acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque teníamos que proteger a nuestros productores. No podíamos decir, ábranse las puertas y que venga todo el mundo y todas las compras públicas, que son un importantísimo instrumento de desarrollo para el país, que todas las compras públicas y todas las construcciones sean hechas por empresas transnacionales y vamos a destruir la economía, o que pueda venir cualquier tipo de producto, incluso agrícola, de los que nosotros producimos y nos destruyan a los productores. Esto es un gravísimo error. El presidente Correa le llama el bobo aperturismo, o sea, aperturismo sin sentido. Hay que tener en economía una de las cosas más importantes, parece mentira, es el sentido común y hacer las cosas en función de nuestra soberanía. Hay un cantante, Carlos Rivera, que habla que lo nuestro se quede nuestro. Recuerdo mucho esa canción a propósito de que nosotros justamente, y en el Ecuador lo hemos hecho, y muchos países latinoamericanos hemos tomado la decisión de encontrar nuestro propio camino, en medio de un contexto global, sí, pero nuestro propio camino y hacer las cosas que a nuestro pueblo le convienen que se hagan. Y en la búsqueda de ese propio camino, Ecuador ha reforzado la integración también, mirar hacia el continente, pero hay candidatos presidenciales, una candidata en particular que habla de salir del ALBA, de convertir ese bello edificio de la UNASUR en un laboratorio de emprendimiento. De verdad es una cosa vergonzosa y antihistórica. Es plantear que no nos conviene unirnos como naciones, desde todo punto de vista. En lo político, ¿cuánta importancia ha tenido para la consolidación de la democracia en Bolivia, en el Ecuador y en algunos otros países, en Venezuela? La unidad de nuestros pueblos. Ya solo con eso era suficiente, habría sido suficiente, habría tenido suficiente razón de ser la existencia del ALBA, de UNASUR y de la CELAC. El hecho de que nos podamos constituir y sostener como territorios de paz, tan importante para nuestros pueblos. Uno puede ser millonario, pero si está en medio de la guerra no le sirve de nada, si está en medio de los conflictos no le sirve de nada. Ahorita acabo de venir justamente de la inauguración de los diálogos
de la fase pública de los diálogos entre el gobierno de Colombia y el ELN, para lo cual ha sido muy importante estos procesos de integración, que además de los otros temas, que ya todos son muy importantes, solo en lo político, han significado un acercamiento permanente, incluso personal, entre los presidentes, entre los ministros de nuestros países, que ha tenido enorme contribución al desarrollo de nuestros países y también a la consolidación de la paz y la democracia. Qué grave error pensar en retirarse de los procesos de integración que también desde el punto de vista económico son fundamentales para nuestro crecimiento. Ministro, le propongo hacer una pausa y en minutos regresamos para seguir analizando qué está en juego hoy en Ecuador. Continuamos el análisis en clave política con el actual ministro de Defensa de Ecuador, Ricardo Patiño. Y una de las ideas que ha impulsado Ecuador en estos años como parte de ese proceso de integración regional ha sido la complementariedad, la solidaridad también, pero a usted lo cuestionaban en el último debate presidencial por haber regalado casas a Cuba. ¿Qué piensa? Imagínese usted un país que sufre una devastación enorme. Hace 2 o 3 años atrás, el Ecuador, como muchos países hermanos, fueron a darle la mano a ese hermano país, que es Cuba. Como vinieron a darnos la mano a nosotros tantos países, el 16 de abril de este año que pasó, ante el terremoto tan grave que tuvimos. ¿Cómo es posible siquiera cuestionar que a un país, a un pueblo que sufre una devastación, un terremoto, un ciclón, un huracán, en el caso del pueblo cubano que vio, digamos, perdido una gran cantidad de su infraestructura y que nosotros hayamos ido a ofrecer nuestro apoyo, como lo hemos hecho con muchos otros países para construirles casas, para restablecer edificios universitarios, como lo hemos hecho en San Vicente y Granadinas, como lo hemos hecho en Haití y en tantos otros países a donde nuestra condición, nuestra humilde economía nos ha permitido hacerlo. En la arena internacional es fundamental la solidaridad, sabernos todos que no estamos solos en el mundo y que ante una situación especialmente de devastación, de un fenómeno de la naturaleza, están los países hermanos junto a nosotros, como Cuba lo ha estado con nosotros. ¿Cuántos centenares de miles de ecuatorianos han recuperado su vista gratuitamente por el apoyo de Cuba y de Venezuela? Y tantas otras muestras de apoyo, médicos que se han formado en Cuba sin ningún costo para nosotros. Ya después, cuando tuvimos posibilidad, becamos nosotros a nuestros estudiantes. ¿Cuánto apoyo desinteresado hemos recibido de pueblos hermanos? Lo menos que podemos hacer nosotros es ser recíprocos y ser solidarios con los pueblos. Así que qué lástima que alguien pueda siquiera negar o criticar la solidaridad entre nuestros pueblos. Y en esa nueva arquitectura que Ecuador ha contribuido a construir en el continente, está también, usted lo decía, la posibilidad de que hoy Ecuador sea la sede de estos diálogos públicos de paz entre el ELN y el gobierno. Y ahí se reconocía precisamente la manera en que la guerra, el conflicto en Colombia afecta a los países en frontera. ¿Qué lectura hace usted de esto? A ver, justamente estos espacios nos permiten encontrar oportunidades para el diálogo entre los países y también en el interior de los países. Cuando hace pocos años se produjo una situación de violencia en Venezuela, 42 muertos, recuerdo la cifra, 42 muertos. Se reunieron inmediatamente los presidentes y los cancilleres de UNASUR y tomaron la decisión, vamos allá. Ese pueblo hermano nos necesita. Hay una violencia interna que puede desbordarse y vamos a poner nuestro apoyo, nuestra contribución a ese diálogo. Y en buena hora, que
eso permitió superar los problemas que ha tenido Colombia. ¿Cuántos años? Más de 50 años de conflicto interno. Ellos necesitaban del apoyo de países para que se generara confianza entre las partes que iban a dialogar. Que estemos los países hermanos acompañándolos es fundamental. En un momento, el año pasado, recuerdo, o un poco antes, cuando se produjo una situación entre Colombia y Venezuela en su frontera, un poco complicada. ¿Qué esfuerzo hizo UNASUR y CELAC? Y a veces es una entidad que te sirve más que otra. En ese caso, las dos, tanto UNASUR como CELAC, con sus presidentes, contribuyeron a ponerlos en una silla, uno frente a otro, a los presidentes de Venezuela y Colombia, para encontrar una salida dialogada a una situación que se comenzaba a ir de las manos. ¿Qué importancia enorme tiene la integración latinoamericana y sudamericana para preservar la paz y el desarrollo? Sin embargo, algunos sectores de oposición dicen que en estas elecciones del 19 de febrero votarían guerrilleros que están en Ecuador. ¿Podría suceder algo así? A ver, no lo sé. Nosotros en nuestra Constitución establecemos que aquellos extranjeros residentes en el Ecuador por más de 5 años pueden votar, pueden participar en las elecciones, de tal manera que si hay algún exguerrillero que ha estado en el Ecuador en condición de civil, por supuesto, aquí no puede estar en otra condición, y ha estado viviendo aquí, podría votar. Cualquier otra persona de cualquier otro país hermano del mundo entero que estuviera en el país más de 5 años, según nuestra Constitución, tiene derecho al voto en el Ecuador. Eso es parte de la ciudadanía universal, pero por supuesto eso no tiene nada que ver con que alguien de algún grupo irregular de otros países pueda tener algún nivel de influencia sobre la política nacional. Eso de ninguna manera, por supuesto. Ministro, otra pausa y en minutos regresamos para continuar el análisis en clave política. Seguimos el análisis en clave política. Ministro, Ecuador, un país que ha ganado un papel, un lugar en el mapa geopolítico mundial. ¿Cómo asumiría estos nuevos escenarios que se están configurando en el mundo cuando hay en la presidencia de Estados Unidos una persona como Donald Trump? Bueno, yo creo que el primer paso que hay que dar es buscar consolidar nuestros mecanismos de integración. Porque es muy difícil que un país por separado pueda tener algún nivel de influencia, especialmente países pequeños como los nuestros. Bueno, el Ecuador ahora tiene una responsabilidad importante, estar al frente, presidir el G77 más China, lo cual le permite tomar una serie de iniciativas para que estos países también enfrenten los planteamientos, como los planteamientos que ha hecho el presidente Trump respecto al tema del proteccionismo exacerbado, temas de guerra contra los migrantes, cuando es un país que justamente se construye con la migración. Es un sinsentido, una contradicción histórica la que Trump está planteando por tratar de recomponer una relación interna política con los ciudadanos. Pero a nosotros nos corresponde, a través de nuestros mecanismos de integración como UNASUR, como CELAC, como el ALBA, enfrentar esa situación. Pero un gobierno de derecha que aspira a terminar con todo eso, ¿qué representaría para Ecuador? Representaría posiblemente el debilitamiento de esos espacios de integración, y eso nos haría un grandísimo daño. Miren ustedes, yo quiero decirlo, lo digo con espíritu autocrítico, después de que se produce el triunfo del presidente Trump, lo menos que debíamos haber esperado de CELAC es una respuesta firme, respecto a lo que está diciendo Estados Unidos, que México me pague el muro que yo quiero poner, que el muro ya es una aberración, ¿ya? Hablábamos del muro de Berlín y ahí sí era una aberración, y para alguna gente no es una aberración, es una aberración. Pero además de eso, yo lo quiero construir, pero quiero que lo pague México. Y si no, el presidente mexicano no quiere pagarlo, que ni venga a saludarme. O sea, ese tipo de gestos que son tan groseros, que le hacen tanto daño a la relación internacional, no pueden permitirse sin respuestas fuertes
de los organismos de integración. Yo lamento que todavía no tengamos una respuesta fuerte de los mecanismos de integración latinoamericano y sudamericano. Y, por supuesto, un gobierno que no reconozca la importancia de la integración la debilitaría. Y esto, por supuesto, que le haría un gran daño a la posibilidad de que nuestra región pueda mantenerse en condiciones de paz, de integración, de desarrollo, para que continúe los procesos de complementariedad productiva, en temas de gestión de desastres, en temas sociales, como lo hemos estado haciendo durante los últimos 10 años. ¿Y la ciudadanía en Ecuador está consciente de lo que está en juego hoy en este país, más allá de las fronteras del Ecuador? Yo creo que sí. Yo creo que hay una... bueno, no sé si decirte que si más allá de las fronteras la gente, yo creo que está bastante consciente de lo que podría significar un gobierno de derecha en nuestro país. Significaría un gran retroceso en todas las políticas sociales, en toda la construcción incluso de una obra pública fenomenal que hemos desarrollado en este tiempo, en los procesos de integración de personas, por ejemplo, con capacidades especiales, de las poblaciones que han estado marginadas de la política, de la economía y de la sociedad ecuatoriana. Yo creo que la mayor parte de los ecuatorianos sí está claro del daño que le significaría el regreso de la partidocracia, como nosotros le llamamos, de gente que no reconoce la importancia que tiene una adecuada participación del Estado para el manejo de la economía, no para el manejo de la economía, sino para la orientación de la economía, para establecer bases importantes en su infraestructura, para redistribuir la riqueza, etc. Yo creo que la gente sí está más o menos clara de eso y por eso los números de las encuestas también establecen un importante favoritismo hacia el candidato del Movimiento País. ¿Y cómo asumir esta nueva etapa de la Revolución Ciudadana en que ya al frente no está su principal líder, su principal impulsor, Rafael Correa? Yo creo que eso justamente tiene que ver con el trabajo de concientización política de la gente. En buena hora, que los ecuatorianos hemos aprendido durante estos 10 años en un proceso que yo diría de pedagogía política impulsado por el presidente Correa, por ejemplo, en los enlaces sabatinos. Yo creo que ya llevamos como 520 enlaces o 510 enlaces todos los sábados en este país, y eso es parte de la democracia, parte del respeto a la democracia, porque uno a veces puede hablar de democracia como poner un voto, no, el respeto a la democracia y a la población, rendir cuentas. El presidente Correa todas las semanas rinde cuentas, pero no solo rinde cuentas, educa. Y yo creo que eso ha sido alcanzado en buena medida, la gente se da cuenta, porque se le explica a cada una de las políticas que se toman, decisiones incluso a veces hasta pequeñas, que tienen que ver con tramitología, con lo que sea, pero la población está informada y también creo que ha sido formada políticamente. ¿Pero qué le falta por hacer a la Revolución Ciudadana? Yo creo que faltan muchas cosas. Hemos hecho, como te decía, Rolando, cosas extraordinarias, políticas que no van a poder dar marcha atrás. Pero sí hay algunas cosas que faltan. Yo diría que algo de lo que, en mi opinión, es una de las cosas más importantes, es la apropiación de parte de la población de las políticas públicas e incluso de la obra pública. Porque una cosa es recibir, que la gente diga, el gobierno hizo tal cosa. No, es que el gobierno está representándome a mí y por tanto yo debería decir, el gobierno cumpliendo mi deseo hizo esto y yo tengo que cuidarlo para que cuidemos los hospitales que son maravillosos. Tenemos una obra de infraestructura de hospitales extraordinaria para que nos apropiemos y cuidemos nuestras escuelas, nuestras hidroeléctricas, etcétera, todo lo que hemos hecho, nuestra vialidad. Y además, algo que ahí es muy importante, es que también cambiemos un poco nuestra cultura y nuestro espíritu, que la población, y especialmente los servidores públicos, entendamos que somos servidores públicos y que además de esa obra maravillosa que tenemos, por ejemplo, en una escuela del milenio o en un hospital extraordinario, los médicos y los profesores sean los mejores, muy bien capacitados, pero también con la decisión personal y por su opción como seres humanos de atender a sus alumnos, de atender a los pacientes como si fueran sus hermanos, con la mayor calidez posible, con la mayor capacidad, con el mayor cariño posible. Eso nos hace falta, porque una cosa es la obra física, en donde hemos avanzado muchísimo, y otra cosa es la capacitación
y también la formación del talento humano para alcanzar estos resultados que nos permiten construir esta sociedad que nosotros llamamos, no llamamos una sociedad cualquiera, llamamos una sociedad del buen vivir, una sociedad en donde todos tengamos la posibilidad de desarrollar nuestras potencialidades para ser felices. Y para eso hay todavía mucho que hacer. Gracias, ministro, por acompañarnos. Se nos agota el tiempo y sin duda los ecuatorianos, las ecuatorianas estarán decidiendo el próximo 19 de febrero la continuidad o el cambio como quiere el modelo neoliberal en Ecuador. Gracias por acompañarnos.